Madrid, día de la fiesta nacional, porque en el Palacio Real se está ya iniciando todo el protocolo para la celebración de una jornada distinta. Ya saben que cada año se celebra el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en el eje del Paseo del Prado, Recoletos, Castellana. Este año, con la situación de pandemia que estamos viviendo, pues lógicamente se ha decidido adaptar el formato y se ha hecho, para empezar, en tiempo. Va a ser un acto mucho más breve, en forma, porque la representación militar también va a ser reducida, y en lugar, el patio de artillería del Palacio Real de Madrid, donde ven, por cierto, ya formada la unidad de la Legión, que va a tener una significación importante por lo que sabemos de la información que ha trascendido, porque ya saben que está celebrando su centenario. Y por tanto Andalucía también va a estar representada a través de Almería con la Legión, con el tercio tercero de Almería. Bien, hay diferentes autoridades políticas. Está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que veían hace solo unos instantes. También es la primera vez, por lo que se ha dicho y sabemos que va a estar presente, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, o sea, el Gobierno de coalición. Están los presidentes de las comunidades autónomas, los diferentes ministros, a excepción en lo que concierne a los representantes de las comunidades autónomas, como ya viene siendo habitual, de los presidentes tanto de Cataluña como del País Vasco. Tampoco va a poder estar la presidenta de Baleares por las restricciones derivadas del contexto que ya sabemos, y tampoco va a poder estar por baja médica el presidente de la Comunidad de Aragón. Como ven, también se encuentra la vicepresidenta Carmen Calvo y, en fin, los diferentes representantes del Gobierno que están formados y esperando la llegada de la familia real, de Felipe VI, de doña Leticia, de la princesa de Asturias y de la infanta. Y me acompañan en el plató de hoy en día el coronel don Rafael Vidal Delgado. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana tan especial y tan diferente por lo que estamos viendo, ¿no? Sí, por mí encantado de estar con vosotros. También nos acompaña el coronel Carlos Palma Raval. Buenos días, bienvenido. Encantado, buenos días. Ambos, porque la condición militar, y yo creo que es para siempre, por supuesto, me han puntualizado y que digamos, bueno, pues coronel en la reserva o coronel veterano, porque esto de jubilarse no va con el cargo, esto es una vocación. Esto es una vocación. Se es militar hasta desde que se entra en el ejército hasta que se muere uno. Vamos a vivir, por cierto, señor Palma, una jornada muy diferente, porque usted ha participado de diferentes retransmisiones en este día, 12 de octubre, pero la de hoy es histórica, ¿no? Por las circunstancias que ya sabemos. Bueno, yo diría que es anecdótica, ¿no? Lo importante es celebrar el Día de la Fiesta Nacional todos juntos, unirnos, y este año, por motivo de la pandemia, pues se hace de una forma limitada. El lema que se ha elegido es el esfuerzo que nos une, y va a haber una representación de las unidades principalmente que están en Madrid, y la parte aérea se ha reducido únicamente a la Patrulla Águila. El señor Vidal, coronel y presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, también nos acompaña para aportar efectivamente su criterio por su larga trayectoria militar. Esta mañana, como decimos, se ha adaptado el formato a las circunstancias. Efectivamente, lo importante y lo esencial es que se celebre la fiesta nacional, y lo anecdótico, como dice el coronel Palma, viene del formato. Pero sí es cierto que nos llama la atención. Está Madrid bajo el estado de alarma, pero esta tradición se mantiene por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier consideración. ¿Qué significa este acto? Hombre, yo creo que la fiesta nacional del 12 de octubre, que además no es solamente la fiesta nacional del 12 de octubre, sino es también la fiesta de la hispanidad. Es decir, que muchos pueblos descendientes de España, los que hablamos la lengua española, pues celebramos este día con de distintas formas, pero siempre como un día grande en cada una de esas naciones. Yo creo que no solamente es la fiesta nacional de España, sino también que es importante recalcar, es la fiesta de la hispanidad.
Están viendo ahora mismo al rey Felipe VI, acompañado, como les decía, de doña Leticia, de la princesa de Asturias, de doña Leonor y de la infanta Sofía. Por cierto, que el señor Palma, coronel del Ejército del Aire, ha participado en numerosas misiones y hacía referencia a la versión reducida también de la representación del Ejército del Aire. La patrulla Águila por fin va a estar también presente, que por cierto usted coordinó durante varios años. Está previsto en el programa, que sobrevuele con el motivo del acto a los caídos, y efectivamente tuve el honor de ser jefe de la patrulla durante 2 años y medio. Y bueno, decir que es la única unidad aérea, ¿no? Pero que en tierra creo que es importante mencionar que están representados el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, Guardia Civil, y luego también, como homenaje a los esfuerzos hechos por la pandemia, están representados, anotado aquí, la Dirección General de Protección Civil, el SUMA, Servicios Médicos de la Comunidad de Madrid, el ICAM, Cuerpo de Agentes Forestales, el SAMUR, por supuesto la Policía Municipal y el Cuerpo de Bomberos también de Madrid. Están escuchando la Marcha Real. Marcha Real, el himno de España, además con la participación activa, como hemos visto, de la unidad interejército, que en definitiva es la Guardia Real. Por supuesto, es la unidad que da escolta y seguridad a Su Majestad los Reyes y que, por cierto, también participó en la pandemia, con la lucha contra la COVID-19. Aquí tenemos a varios de sus representantes. La secuencia del acto empieza con los honores militares a los reyes de España y a continuación Felipe VI va a pasar precisamente revista. Se va a producir el izado y homenaje de exaltación a la bandera nacional. La Guardia Real, que está representada con el mando de la agrupación por su teniente coronel, por una escuadra de gastadores, también por la banda de música, en un formato igualmente reducido. Han visto la sección de salvas de la batería de la Guardia Real y además componen la unidad 3 portabanderas, 2 portacoronas, un guión y un banderín. Este momento forma parte de la liturgia, de lo habitual de este acto, que aunque sea singular siempre tiene, digamos, unas maneras y unos protocolos que en este caso están encabezados, como no, por el jefe del Estado, por el capitán general de los ejércitos, por el rey Felipe. Y ahora está pasando este acto. Está pasando revista junto al jefe de la fuerza presente y también el jefe del cuarto militar, que es un almirante de la Armada. Hoy el rey por turno suele usar el uniforme de tierra, Armada o Ejército del Aire, hoy le ha tocado el del Ejército del Aire. Esta unidad de la Guardia Real, aparte de rendir honores en actos relevantes o significativos nacionales, lo hace igualmente cuando España recibe visitas de jefes de Estado extranjeros. Se celebran normalmente en el Pardo y obviamente los jefes de Estado extranjeros pues quedan muy impresionados por la historia de España y por todo lo que de simbolismo y de fondo tienen estas unidades, ¿no? Como apuntábamos hace un momento, también en este día diferente adquieren un especial protagonismo pues los que están luchando en primera línea contra la pandemia. Hablamos de la Unidad Militar de Emergencias, pero también del Cuerpo Nacional de Policía, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, el Cuerpo de Agentes Forestales, el Servicio Municipal de Atención Sanitaria de Urgencias y Emergencias, la Policía Municipal de Madrid, el Cuerpo de Bomberos, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. Claro, porque es un año extraordinario y también de alguna manera pues forman parte, ¿no? Contenido y continente, en lo formal y en lo profundo, de lo que significa este año la lucha de todos
frente al enemigo común. Y por otra parte, siempre hay unidades que representan a los diferentes ejércitos, ¿no? Vemos aquí a la Legión, que va a adquirir hoy un protagonismo, yo diría que significado. Se le ha dado un importante papel, claro, porque coincide el centenario, ¿no? No es una cosa que se celebre todos los días. Desde 1920 pues, se han cumplido los 100 años y el pasado mes de septiembre en Viator, en Almería, se hizo un acto formal con la presencia de Su Majestad el Rey. Don Rafael, ese momento, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que las palabras que le han dirigido al rey? Le pedían permiso, ¿no? Le pedían autorización. Le pedían autorización para terminar el acto del desfile y que todos los oficiales pasaran a su formación. Las autoridades asistentes al acto saludan a sus majestades los reyes. Luego saluda a las autoridades. Al Congreso y, en fin, a todos los representantes del Gobierno. Una de las cosas que quería comentar... Permítame solamente una de las ausencias destacadas de los últimos años ha sido precisamente la de Pablo Iglesias, la del vicepresidente del Gobierno, al que han visto que está presente en esta ocasión. Un acto muy simbólico, un acto con matices que son importantes y que luego son profusamente analizados en los medios de comunicación, sean las reacciones, los saludos, la compostura o la forma de ser y de estar, ¿no?, dentro de este acto protocolario. Sí, me decía. No, simplemente eso, que la Guardia Real, por dar un... Los presidentes de las comunidades autónomas, entre otros de Andalucía. Están todas representadas, menos las dos clásicas, que son Cataluña y el País Vasco, y alguna otra que por cuestiones de fuerza mayor no pueden estar representadas, pero que todos quieren estar. Ese es uno de los problemas que tiene España con respecto a esos nacionalismos exacerbados que no hemos sabido atraer hacia la historia de España. Pero una cosa que yo quería comentar con respecto a la Guardia Real es que muchas veces la Guardia Real la vemos como una fuerza que lo que hace es rendir honores. Es tal vez una de las unidades mejor preparadas de España en todos los aspectos. Es decir, que es una unidad totalmente preparada para actuar en cualquier situación, en guerra, en paz, y en cualquier lugar. Es decir, que no nos dejemos engañar por los trajes bonitos, que también, por ejemplo, la Guardia Suiza del Papa tiene unos trajes muy bonitos y también es una de las unidades más eficaces que hay en el mundo. Que no es una cuestión meramente estética, sino que detrás hay un trabajo, una preparación y una misión concreta e importante para el conjunto del Ejército por parte de la Guardia Real. Están viendo al rey Felipe VI, conversando con su hija. Insistimos, es un acto muy diferente al de otros años, donde eran miles y miles las personas que se congregaban, ¿no?, en ese eje central de Madrid. Y en este caso pues se ha derivado al patio de artillería del Palacio Real. Vamos con el siguiente momento importante dentro de este ritual. Han hecho referencia a la bandera de la Guardia Real. Bueno, van a participar 527 efectivos. No he mencionado antes que también están presentes miembros de la Academia Central de la Defensa, lo que llaman cuerpos comunes, que aparte de la UME, las unidades, digamos, operativas, pues son los cuerpos que se dedican a la sanidad militar, muy importante, ha tenido un importante papel en la operación Balmis contra la COVID, el cuerpo militar de intervención, el cuerpo jurídico militar y el cuerpo de músicas militares. ¿Qué está ocurriendo ahora? Ahora están llevando se va a producir el momento creo que del izado de bandera. Correcto. Con una escolta y veremos a ver cómo se desarrolla, porque... Es un acto, en este caso, en memoria por los que han dado su vida por España. Sí. Ahí lo pueden leer y así reza en el cartel, en el pedestal. Durante el acto de homenaje a la bandera,
La enseña será conducida hasta el pie del mástil por 5 miembros de la Casa de Su Majestad el Rey. Efectivamente. 3 guardias reales en representación del Se va a Ejército producir de el izado. de la Armada y del Ejército de la India, un guardia civil, un policía nacional y una cabo primero dama legionaria con ocasión del 100º aniversario de la Legión. Y tras el izado, que como es un acto solemne, el himno nacional durará unos 52 segundos. A continuación se producirá el homenaje a los caídos por España, militares y civiles de todos los tiempos, y se coincidirá con el sobrevuelo de la patrulla Águila, con los colores de humo de la bandera nacional. La verdad que siempre nos resulta a los profanos en esta materia singularmente llamativo el orden, el detallismo, la precisión con la que, por ejemplo, se realiza este acto, que en definitiva en la manipulación respetuosa está también lo simbólico, ¿no? Obviamente cada gesto tiene un profundo significado y mucha historia detrás, porque somos de los países más antiguos del mundo. Otros años ha llegado la bandera aterrizando con un paracaidista, cosa que este año no ha sido posible. Por cierto que después del accidente, precisamente que tuvo el paracaidista el año pasado, se especulaba la posibilidad de que fuera él mismo quien pudiera resarcirse, ¿no?, de aquella circunstancia, pero bueno, no ha sido posible por las condiciones que estamos ya conociendo, ¿no? Se denominan salvas de honor, ¿no? Salvas de honor, sí, a la bandera o a los jefes de Estado o a los propios jefes de Estado. Sí. Son salvas de artillería, ahí lo que estaban haciendo era con un 105-14, que es una batería que yo estuve mandando, vamos, las mismas piezas, no me imagino que serán está en la brigada paracaidista, estando destinados en ella, y también pues di salvas de honor, me parece que fue con el presidente Cámpora, que vino de Argentina, y son tradicionales. Se han perdido las salvas de honor a los buques militares que entran en los puertos españoles, se han ido perdiendo determinadas tradiciones y yo creo que es una pena. Del personal militar que se ha hecho acreedor de ellas. Por orden 261. 14.613. Con la imposición de insignias en este momento. De condecoraciones, sí. Y las condecoraciones. Ahora condecoraciones. Siguiente personal. Esto es, por supuesto, una representación, porque claro, a lo largo en este día se conceden pues una serie de condecoraciones por el número de soldados y de personal militar, se conceden a una serie, a lo mejor a 300 componentes de las Fuerzas Armadas.
aquí sí hay una representación de ellos y los otros pues se le dan en los cuarteles generales correspondientes de ellos, con el realce debido, por supuesto. Sargento primero del Ejército de Guerra, don Jesús Campo Logroño. Le voy a decir que este acto se ramifica en toda España, en muchos acuartelamientos, aquí en Andalucía también. Lo que pasa es que todo ha quedado muy condicionado, También, por la pandemia. También yo quería comentar que aunque no haya público, yo estoy seguro que millones de españoles están con el corazón en ese momento, en ese acto, y en todos los distintos actos que se está haciendo por España. Es decir, el hecho de que no haya público no quiere decir que sea un acto más, un acto reducido, sino que todos los españoles estamos en ese acto con el corazón. Guardia Real de Iván Llamas González. Ahora están entregando condecoración a un miembro de la Guardia Real, anteriormente con la boina amarilla, un miembro de la UMI, de la Unidad Militar de Emergencia, que ha participado también de una forma importantísima. Es una unidad que está siendo incluso copiada en el extranjero, ¿no? Sus utilidades, su función y su organización. La Unidad Militar de Emergencias, que la estamos viendo, por ejemplo, en Andalucía, desplegada también en este momento, no solamente durante el confinamiento más estricto, por ejemplo, asumiendo su papel de rastreadores o coordinando con las autoridades sanitarias la información que procede de las personas que se vean afectadas por el coronavirus en diferentes poblaciones andaluzas. La semana pasada, de hecho, teníamos una conexión en directo con un portavoz de esta unidad de élite que nos comunicaban cuál era su cometido. Tienen una labor social importante que ejemplifica, pues eso, la tarea más cercana a la ciudadanía del Ejército. Efectivamente, está perfectamente preparada para muchos tipos de emergencias, un abanico muy amplio, desde inundaciones, catástrofes naturales, ahora la pandemia, incluso riesgos químicos, no bacteriológicos. Su forma de actuar es que donde se les ordene ir, inician con una patrulla de reconocimiento que aproximadamente desde Madrid en 2 horas, 3 horas si es en avión, está disponible en el punto de la incidencia de la emergencia, hace el reconocimiento y ya evalúa los esfuerzos que van a ser necesarios mandar desde Madrid o desde otras unidades que están desplegadas por España e iniciar los acuerdos que hay con las comunidades autónomas para reforzar esos servicios contra la emergencia que se produzca. Viendo la fachada también en ese plano anterior de la Catedral de la Almudena, un palacio o un patio sobrio, palacio que fue construido por orden del rey Felipe V en el siglo XVIII. Francesco Sabatini se encargó de la conclusión de todo el edificio. Carlos III fue el primer monarca que lo habitó, Alfonso XIII el último, aunque Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, fue el último jefe de Estado. Y como les decíamos, que habitó, me refiero, el palacio. Como les decíamos, también hay diferentes representantes de unidades y cuerpos sociales, de emergencias sanitarias y de diferentes ámbitos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¡A los que dieron su vida por España! Homenaje en memoria de las víctimas, de todos los que dieron su vida por España. El patio de artillería, precisamente donde se celebró el homenaje a las víctimas del coronavirus. Este quizás sea uno de los momentos más especiales y más emotivos, ¿no?, de la intrahistoria de este acontecimiento. Pues sí, porque el acto a los caídos es todavía, a mí que soy un ya veterano coronel con 42 años de servicios y ya bastantes años a mi espalda, todavía cuando tocan oración, el acto a los caídos, todavía se me ponen los vellos de punta. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa reubicaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron.
Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en los ejércitos, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. La muerte no es el final, uno de los momentos especialmente estéticos y emotivos, por ejemplo, para usted, coronel Palma, que también ha servido en el extranjero, por ejemplo, ha sido jefe de base aérea en Herat, en Afganistán. ¿Qué significa escuchar estos acordes y esta letra, sobre todo cuando se está tan lejos de España? Las frases que ahí se pronuncian pues tienen un significado muy profundo. Se pronuncia en cualquier lugar del mundo donde haya una unidad española, las mismas palabras, y es un justo recuerdo a nuestros compañeros caídos. Les debemos parte de lo que somos hoy, seguro en España, en la historia de España, y gracias a eso, por motivos más o menos afectivos, se les conozca o no, son todos, con independencia del color del uniforme, caídos por la patria, por España. Vamos a dejar al rey que coloque la corona de laurel, en nombre de todos los españoles, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Esta es una oración comunitaria, es decir, que no señala a la Iglesia Católica, ¿eh? Es decir, no se dice a todas las religiones, por eso es un capellán, pero que lo que quiere señalar es a todos. ¿Y este detalle? Bueno, es el inicio. Es el inicio de lo que es esa... El toque de oración. El toque de oración, ese sentimiento. Esta es la Patrulla Águila. Nuestro invitado fue jefe de la Patrulla Águila entre 1997 y 1999, me refiero al coronel Palma. Entiendo que para usted es especialmente emotivo este momento. Pues sí, menos mal que no me ven las cámaras porque se me saltan las lágrimas por los compañeros, ¿eh?
El espectacular vuelo de la patrulla Águila, configurando además sobre el cielo de Madrid. Están viendo ahora una imagen aérea precisamente, la bandera de España. En un día siempre especial por lo que representa, pero con las circunstancias que nos rodean adquiere un simbolismo realmente aumentado. Por cierto, ¿qué es la patrulla Águila para quienes no la conocen? Bueno, la patrulla es una patrulla de demostración nacional. Se basa en un avión de construcción nacional, Casa 101, que próximamente va a ser reemplazado por el Pilatus PC-21, puesto que el Casa 101 ya tiene más de 40 años de servicio, ha cumplido su misión, su servicio, y lo vuelan pilotos que son profesores de la Academia General del Aire. Compaginan su labor en la patrulla con la enseñanza, tanto de vuelo como de las asignaturas, porque ahora todas las academias militares facilitan una licenciatura superior equivalente a la ingeniería. ¿Y qué aeronave la compone? ¿Qué aeronave la compone? En este caso son 7 aviones, el líder que va delante de la flecha, a derecha e izquierda va el par, y luego el rombo, que son los otros 4 aviones. Es espectacular verlas en directo y está considerada como una de las mejores patrullas internacionales actualmente. Hacen maniobras únicas que no hacen otras patrullas del mundo, como son un looping invertido, aterrizar en formación y despegar los 7 aviones juntos. Es una cosa complicadísima. Demuestra la habilidad de los pilotos y la formación que tienen no solo el Ejército del Aire, sino toda la Fuerza Armada y, por supuesto, la Guardia Civil. Coronel Vidal, hemos visto también ahora el discurrir, el desfilar de los diferentes portabanderas que van representando a las distintas facciones del Ejército, los distintos ejércitos. Bueno, los distintos, más que de los distintos ejércitos, de las unidades... Las diferentes unidades, Las ¿no? diferentes unidades, o sea, los estandartes de las diferentes unidades. Cada unidad tiene tanto desde compañía hasta un regimiento en el Ejército de Tierra. En el Ejército de Tierra, pues la bandera del regimiento se llama bandera coronela, y así sucesivamente. Es decir, que cada unidad militar tiene un estandarte pequeñito, que no es la bandera nacional, sino es el estandarte donde se señalan los vicisitudes y heroicidades y actividades donde han estado combatiendo a lo largo de los años. Bueno, hay que decir aquí que una de las unidades más veteranas, organizativamente hablando, presentes ahí en la plaza, es la Agrupación de Infantería Marina. Es un arma que se crea en 1537 y está reconocida por todo el mundo como la más veterana de las unidades militares de Infantería Marina. Incluso los marines de Estados Unidos la reconocen en su jerarquía protocolaria como tal. ¿Y la Guardia Civil? Y la Guardia Civil, exactamente. La Guardia Civil, que antes era una unidad militar y ahora es un instituto militar. La diferencia es simplemente de denominación, porque realmente yo, por ejemplo, soy presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Es decir, que no, antes la Guardia Civil pertenecía al Ejército de Tierra y ahora pues un cuerpo aparte de las Fuerzas Armadas. La Guardia Civil está representada en la Plaza de la Armería por la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil de Madrid. Y como he dicho antes, es que se han reunido representaciones que estén en Madrid, que no requieran movilidad ni movimientos con el resto de España por motivo de la pandemia y las medidas que se están tomando de prevención. Por cierto, que como homenaje a la Legión, este año se han trasladado a Madrid, en lo previsto, los guiones y banderines de todos los tercios, banderas y grupos de la Legión. Aquí, por cierto, Andalucía tiene una importante, notabilísima representación. Claro, la que Andalucía pues tiene la Brigada Legionaria, que está en Almería, con distintos tercios, y uno de los tercios está en la provincia de Málaga, en Ronda. El año pasado fue el 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil, igual que este año es el centenario de la Legión. Y curiosamente también este año empiezan a celebrarse también los centenarios, 100 años de historia, de las primeras bases aéreas, que luego han devenido en unidades del Ejército del Aire. Hay que decir que el Ejército español
es tal vez el ejército más antiguo del mundo. Es decir, que el ejército español se formó en tiempos de los reyes católicos, como tal ejército moderno, con lo cual quiere decir que es el primer ejército del mundo, incluso en antigüedad. Incluso el centro científico más antiguo del mundo que todavía existe es la Academia de Artillería en Segovia, en el cual pues pertenezco a la 258 promoción del arma de artillería, es decir, que fue el primer centro científico académico, y que ahora pues en aquella época se daban el título de ingeniero industrial, los que salían fueron los únicos ingenieros, los ingenieros reales, y que luego ahora mismo, pues como todos los miembros de las Fuerzas Armadas, se hablan como ingenieros de organización industrial, la mayoría. Tercio Gran Capitán, tercio Duque de Alba, tercio Juan de Austria, tercio Alejandro Farnesio, primera, cuarta, séptima y octava banderas, bandera de cuartel general, grupo de artillería, bandera de zapadores, grupo logístico, grupo de caballería ligero acorazado y bandera de operaciones de la Legión 19ª. Está recordando el locutor todas las banderas que configuran la representación de la Legión. Decía antes que hay una significada presencia andaluza, la de la brigada, por ejemplo, Rey Alfonso XIII de la Legión, en Viator, en Almería, el grupo de caballería ligero acorazado Reyes Católicos de Ronda, en Málaga, y por supuesto un papel destacadísimo la escuadra de gastadores del tercio Don Juan de Austria III, tercio de Almería, que aporta la mayor parte de efectivos. Están viendo otro de los momentos dentro del ritual y del protocolo, donde insistimos y adquieren en primera línea, como se pueden observar, importancia pues muy destacada, diferentes representantes, ¿no?, de las unidades sociales, de emergencias y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y porque en definitiva a lo mejor tenemos la inercia de recordar el Día de la Fuerza Armada como el Día de San Fernando, ¿no?, que se instituyó en el año 78, pero que luego en el año 87 pasó a ser Día de la Fiesta Nacional, y en el año 97 se trasladó al 12 de octubre, ¿no? Es decir, que aunque estamos comentando las unidades militares que hay presentes, es un día de unión, de hermandad entre todos los actores de la sociedad civil española, empezando por nuestro gobierno, presidido por el jefe del Estado, como es el rey, Felipe VI, y representante en este caso de fuerzas y organizaciones sanitarias, médicas, de emergencia, policías, etcétera, etcétera. Entre las ausencias también obligadas está la del presidente de la Comunidad de Murcia, que se encuentra en cuarentena por el coronavirus. Ha dado negativo la PCR, pero está en los días en los que las autoridades recomiendan quedarse en casa, en definitiva. Y por tanto, desde esa perspectiva, ¿no?, desde la sanitaria, hay tres ausencias: la del presidente de Aragón, como ya hemos dicho, la de la presidenta de Baleares y la del presidente de la Comunidad de Murcia. Y ahora estamos precisamente en esta versión reducida del tradicional desfile de las Fuerzas Armadas, donde están representadas las diferentes unidades y, como ya hemos hecho referencia, la de la Guardia Real. Hay que decir que en esta Plaza de la Armería, con este despliegue formal tan impresionante, ahí también acuden los embajadores de países extranjeros a presentar sus cartas credenciales. Las presentan entre España, ante el jefe del Estado, y se les organiza un cortejo que va en unos coches de caballo tradicionales, entran por la Plaza Armería a presentar sus cartas credenciales, y donde España les reconoce como embajadores de estos países ante España. Obviamente la mayoría de estos países se quedan gratamente impresionados por este despliegue que representa la historia de España y al país al que vienen a prestar sus servicios. Bueno, yo quiero resaltar lo que ha dicho, conozco muy bien el coronel Palma, pero también quiero decir que el coronel Palma ha sido ayudante de Su Majestad el Rey durante varios años y actualmente es ayudante honorario de Su Majestad el Rey. Es decir, con lo cual tenemos aquí a un invitado de especial relevancia en estos aspectos de la Casa Real y del protocolo.
Ha sido oficial del Estado Mayor, de hecho, y efectivamente ayudante de campo del rey entre años 2000 y 2003. ¿Y en qué consiste esa tarea, coronel Palma? Pues mira, todas las personas de muy alto cargo necesitan tener a su alrededor un gabinete y un acompañante que le ayude y le auxilie en todo, ¿no? En este caso, ayudante de campo son militares, uno por cada ejército. Yo presté mi servicio junto al rey Juan Carlos I. Por cierto, decir que no he visto una persona, un cargo público, que trabaje más horas al día durante todas las décadas que ocupó la jefatura del Estado hasta pasar su relevo a nuestro rey Felipe VI, y le auxilia en todo lo que necesite, desde atender sus visitas, acompañarle en los viajes, auxiliarle en los discursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en definitiva tenerlo todo preparado para que nadie falle. Y además, cuando viene un jefe de Estado extranjero a España, el rey le asigna a uno de sus ayudantes de campo para acompañarle durante todo su viaje, para que nadie falle, nada falle. Eso de forma muy resumida, ¿no? Es un alto honor poder trabajar al lado de estas personas que representan a la jefatura del Estado y representan a todos los españoles. ¿Y podría contarnos alguna anécdota de esa convivencia que destaque, por ejemplo, lo que está subrayando, ¿no? Su entrega al trabajo, por así decirlo? Bueno, pues en prensa y en libros han salido repetidamente su agenda, ¿no? Empieza muy temprano, con un poco de ejercicio físico, la prensa, el desayuno, y a partir de ahí audiencias, encuentros y viajes mañana, tarde y noche, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿no? Es una dedicación completa, absoluta y encomiable, la verdad. Yo tuve el honor de recibir a Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, en el mando de artillería de Costa del Estrecho, en Algeciras, en el Bujeo concretamente, y lo acompañé además a lo largo de toda la visita como jefe de Estado Mayor de esa unidad. El libro de cabecera que tenía el rey en su mesa de despacho es la Constitución española. Curioso, tenerla siempre presente en su mesa, delante de sus papeles y sus despachos, expedientes, informes, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, por ejemplo, que yo he felicitado a todos los afiliados de las Fuerzas Armadas, a los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, una de las cosas que les expongo es que la Constitución española, en su preámbulo y en título preliminar, señala todo lo que es España. O sea, si nos leemos nada más que esa parte, el preámbulo y el título preliminar, sabremos lo que debemos de amar a España y lo que es España. Pues ya está aquí, insistimos, con sus 120 pasos por minuto, la unidad de la Legión, que siempre, bueno, pues le da un cariz, si cabe, más animoso, ¿no? Y más espectacular a su desfilar, que lo hemos podido ver en diferentes actos castrenses, también cofrades, por supuesto aquí en Andalucía en reiteradas ocasiones, y cómo no, dentro del desfile de las Fuerzas Armadas. Lo que ocurre es que hoy además están de aniversario, es su centenario, y por causa de la pandemia la mayoría de las actividades o se han suprimido o se han adaptado inevitablemente al contexto que nos ocupa. Y en este caso también es una representación más reducida, pero se ha querido que tenga un protagonismo destacado. Efectivamente, es heredera de los famosos tercios españoles, y yo definiría que tiene muchísimas cualidades, ¿no? Pero dos son el coraje y la profesionalidad. En todos mis viajes por el mundo, allá donde ha habido un legionario, ya fuese tropa, suboficial, oficial, siempre ha sido un profesional que practica la excelencia. Por cierto, y entroncado con esa relación histórica con los tercios, hay una palabra que se usa con frecuencia, la de gastadores, que iban gastando el terreno precisamente para que la tropa pudiera ir avanzando. Por lo menos eso es lo que tenga el conocimiento, es decir, sí, gastando la tierra, avanzando y poniéndose en primera línea, ¿no? Primero los gastadores en todas las unidades, en artillería sean batidores,
porque son los que van desbrozando el camino. Efectivamente. Abriendo paso, eran los gastadores. Pero abriendo paso de los obstáculos que tenían, que podían encontrarse delante la infantería que avanzaba o la artillería que tenía que moverse y que iba a mulo o arrastrándose, pues iban allanando el camino para que pudieran pasar. Una misión en primera línea y por tanto todavía más comprometida. Igual que los minadores, por ejemplo, de ingenieros, que lo que hacían era que que metían las cuñas de minas al objeto de que poder destrozar las fortificaciones del contrario y que la infantería pudiera avanzar. De todas maneras, de la historia de España podríamos hablar, o de la historia militar de España. La historia militar de España podríamos hablar mucho. Yo que soy un enamorado y además un historiador, porque soy aparte doctor en historia y he escrito varios libros sobre este tema, pero el máximo esplendor y cuando pasó a ser un ejército moderno fue con el Gran Capitán y con el cuadro cerrado del Gran Capitán. Es decir, que fue, por eso digo que el ejército español es el ejército más antiguo del mundo en el sentido moderno. Ejército que viene de la propia sociedad española, o sea, el ejército español no es más que un espejo de la sociedad, ¿no? Una extracción, una representación, ¿no? Recuerdo en este punto la palabra de María Elvira Roca Barea, ¿no? Una prestigiosa catedrática, escritora, que ha dado incluso conferencias en la Unión Europea desmontando la leyenda negra española, ¿no? Y cómo los tercios españoles se dedicaron profesionalmente a la guerra, respetando las reglas éticas más estrictas, y concretamente los oficiales españoles yendo al frente en primera línea de aquellos combates, ¿no? Que no en plan esconderse en la última fila y metiendo delante a mercenarios ni a profesionales de otros países, sino dando la cara en primer lugar. Pues se va alejando ese horizonte de Chapiris, el tradicional y característico gorrillo legionario con el brioso desfilar de sus representantes. Por cierto, que también se destacaba como parte del protocolo, de este ritual, la presentación de las diferentes banderas al rey Felipe VI. Otro de los actos, ¿no?, de homenaje que configuran la secuencia del acontecimiento, ¿no? Sí, porque aunque en sí la bandera española incluye ya en su centro todas las regiones de España, ¿no?, y toda su historia. Hemos visto a muchas mujeres. La mujer se incorporó a partir de la década de los 80 a las Fuerzas Armadas y hoy día es normal. Hay un porcentaje de mujeres, concretamente en los ejércitos, de un 15%, y se han formado parte de todas las instituciones como una situación normal, siendo además, dentro de Europa, España uno de los países que antes y más profundamente y en detalle ha incorporado la labor normal de la mujer. Yo recuerdo las primeras pilotos del ejército aéreo estaban bombardeadas con preguntas de periodistas, qué pasaba, qué sentían, cómo era el ambiente, y su respuesta siempre fue la de plena, absoluta normalidad, ¿no? Se sentían uno más y se las trataba como uno más. El saludo del rey Felipe VI, de los miembros de la familia real a las autoridades militares, a los mandos de las unidades participantes en el desfile. Prácticamente está terminando el acto. Esto es prácticamente ya la clausura del mismo, ¿no? Yo cuando en mi vida militar, en la década de los 90, vi las primeras mujeres que entraron en las Fuerzas Armadas y desde luego no se diferenciaban en absoluto de los hombres, ni hubo problemas a lo mejor un problema puntual, ¿no?, pero como puede haber entre hombres y cosas de esas, sobre su comportamiento y sobre su eficacia dentro de las distintas unidades. Esperemos que el año que viene o a más tardar al siguiente se pueda recuperar la fiesta nacional
Yo recuerdo, por ejemplo, en Italia, en este día de la fiesta nacional y en este desfile, aparte de las fuerzas militares que representan al Estado también y a los españoles, pues desfilaban hasta los alcaldes, ¿no? Con su bandera italiana, por supuesto, en gran número. Pedro Sánchez, que ya acompañaba al rey Felipe VI el viernes pasado en Barcelona, ha estado, por supuesto, presente en este acontecimiento, prácticamente conformado también en lo que a la política concierne, a los cargos institucionales, por la primera presencia del gobierno de coalición, por así decirlo, con la participación también, veían al principio del vicepresidente Pablo Iglesias, veían hace un momento a la ministra de Defensa y la familia real, después de saludar y despedirse de los mandos militares, pues prácticamente se va a dar por clausurado este acto, un acontecimiento tradicional, el del Día de la Fiesta Nacional, con motivo del Día del Pilar o Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, que en este año ha adquirido pues un carácter singular y adaptado a las circunstancias de la pandemia, pero que por supuesto hemos querido también vivir en la televisión pública de Andalucía. Coronel Carlos Palma Arrabal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, encantado. Coronel Rafael Vidal Delgado, un placer, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Y ahora nuevas oportunidades de encontrarnos. Vamos con la actualidad de la